Hola, buen día. Mi nombre es Ángeles Janet Jiménez Hinojosa. Soy alumna de la licenciatura en Derecho primer cuatrimestre de la materia Teoría Económica con la profesora, la licenciada García Amador Francisca. A continuación les voy a presentar mi proyecto final respecto al segundo parcial. A continuación les presentaré mi proyecto. Empezamos con la teoría objetiva y subjetiva. La teoría objetiva trata del valor de cambio, o sea, de las capacidades de las mercancías para intercambiarse. Aquí no importan las propiedades materiales de los bienes, porque ello expresa su utilidad, es decir, su valor de uso, pero en esta teoría lo que se toma en cuenta en las mercancías es lo que se tienen todas, que es el trabajo, es decir, que la medida de trabajo es el tiempo de trabajo. La teoría objetiva tiene como fundamento el idealismo y parte de la base que se da en el individuo en forma personal o subjetiva. Toma decisiones para obtener el máximo de satisfacción, la cual es medida en forma individual. El ejemplo. Los valores subjetivos son aquellos en que su existencia depende del sujeto que valora. Se ha dicho que una cosa tiene valor cuando nos gusta y en medida en que nos gusta, que solo nos son valiosas las cosas que deseamos o anhelamos en nuestro interés, lo que hace que una cosa sea valiosa para nosotros. La teoría objetiva es si una persona produce un bien para satisfacer sus propias necesidades, el producto resulta no una mercancía. Por ejemplo, un zapatero que tiene bien una zapatería intercambia su producto para satisfacer sus necesidades, para que sea mercancía. Se debe obtener con la finalidad de producción y esta se podría poner a la venta. Ahora pasamos al tema de doctrinas económicas. Nos basamos en el mercantilismo. Este pensamiento promulgó el enriquecimiento de las naciones mediante la acumulación de metales preciosos, con el fin de conseguir el poderío económico y unificación social. Al mercantilismo se le considera como la base del capitalismo, ubicándose entre los años de 1450 a 1750. Sus características son, es una doctrina nacionalista, el Estado es vital en la política económica de un país, concede mucha importancia a los metales preciosos, el comercio exterior es más importante que el interior y las colonias deben ser fuente de abastecimiento de materia prima. Favorece el aumento de la población. El fisiocratismo. Esta doctrina consideraba la agricultura como la única actividad que es realmente productiva, pues además actividades únicamente transforman y transportan. Sus características son, la agricultura es la única que produce, favorece un solo impuesto. Esta actividad está regulada por un orden natural. El liberalismo, la revolución industrial que modificó la forma de producir mercancías, la dependencia americana con su nueva idea de gobierno y la revolución francesa en torno a los derechos del hombre fueron básicas para su origen en esta doctrina. Thomas Robert Malthus, clérigo inglés a partir del que se le conoció la ciencia económica para la ciencia triste, que se basó en la obra Ensayo sobre el principio de la población, en cual afirma que la población crece en forma geométrica, mientras que los alimentos lo hacen en forma aritmética, cuyo resultado es la pobreza y el caos, diciéndonos además que la ayuda a los pobres apoya la miseria, teniendo como salida a esta situación el retraso del matrimonio y el control de los hijos. El marxismo corresponde a Carlos Marx, Federico Engels y a Vladimir Ilich Lenin. Conforman esta doctrina que aparece a finales del siglo XIX hasta la segunda decena del siglo XX. Algunas de sus contribuciones son filosofía materialista dialéctica, esbozada la teoría de plusvalía, en consecuencia la explotación del trabajo que va en contra de la acumulación de la riqueza. Afirma que la economía es fundamental en la sociedad. Existe una simbiosis entre el capital y la fuerza laboral. Algunos de sus señalamientos son, no acepta el concepto de la mano invisible de Smith, admitiendo la intervención del Estado en la economía. Introduce el concepto del multiplicador en la inversión,
las crisis económicas se presentan en los ciclos, el dinero juega un papel determinado para lograr cierto nivel de empleo. Pasamos al neoliberalismo. El fomento del libre comercio, la expansión e internalización de los mercados financieros, el impulso de la competencia entre empresas, regiones y países, la búsqueda de las ventas competitivas, la organización flexible de la producción, la innovación de tecnología, el empoderamiento de las empresas, los cambios de la configuración territorial y la forma de regiones o bloques económicos. En lo comercial avanzan los esfuerzos del comercio multilateral, con la celebración de grandes rondas de negociaciones y la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC, que se ven acompañados de la puesta en marcha o aceleración de importantes bloques de comercio regional, como son los Tigres de Asia, el Merconum europeo y desde luego el Tratado de Libre Comercio, por sus siglas TLCAN, para la América del Norte. El estructuralismo. Esta doctrina es producto de economistas latinoamericanos que piensan que los países latinoamericanos tienen una estructura económica deficiente, como la distribución de las tierras, la producción y la comercialización de los productos agropecuarios, los monocultivos, bajo de poder de compra, la pésima distribución de los ingresos que no permite la acumulación de capital, de bajos salarios y por consiguiente bajo poder de la compra, mano exportación de materias primas y gobiernos corruptos. Algunos de estos académicos son Raúl Previch, Víctor Urquidi, Aníbal Pinto y Leopoldo Solís. Ahora pasamos a la Escuela de Chicago. Su fundador es el neomeralista Milton Friedman, que rechazaba la intervención del Estado en la economía, dejando esta en manos de la iniciativa privada. Hace énfasis en el control y cantidad de dinero de circulación como en las tasas de intereses. Es un autor que favorece a los capitalistas fundalistas. El sistema de producción. El comunismo primitivo. Se llama de esta manera porque se supone que los hombres producían en común sin división del trabajo y se le llama primitivo para distinguir del consumismo soviético. Los instrumentos del trabajo eran de piedra y eran raros casos de metal. Al vivirla, subsistir lógicamente no habían explotados, no había acumulación de bienes y por ende no existían las clases sociales. Su existencia consistía en la recolección de frutos y de la caza. La esclavitud. La esclavitud se debió a las grandes guerras tribales y a la denominación sobre la vecina. Saliendo de esta, los esclavos, según la línea de menor esfuerzo, descubierta por los vencedores. En el sistema productivo nacieron las incipientes clases sociales, con las posesiones de los esclavos y la fuerza del trabajo que estos reportaban en el aumento de la producción del amo. Es decir, comenzó la acumulación de la riqueza. Aunque parezca contradictorio, la esclavitud fue producto de la clemencia de los victoriosos. En forma significativa fue en Roma con la venida del cristianismo y las malas condiciones económicas de dicho imperio que apareció la decadencia de la esclavitud. Los amos romanos decidieron liberar por dinero a sus esclavos, cuya manutención no les convenía, llamando a estos libertos, quienes vinieron a contribuir al nacimiento del feudalismo en su carácter de los colonos. El feudalismo. Aquí debemos de referirnos a la servidumbre y al artesano, en primero en el campo y en segundo en la ciudad. Este sistema se representa en la Edad Media. Los siervos fueron campesinos que trabajaron en los campos de los señores feudales, con la obligación de entregar parte de la cosecha como tributo, por el permiso de cultivar las tierras de aquellos y con la obligación también de trabajar parte de la semana a las órdenes. Su señor, a esto se le llamó córbada. Por su parte, este tenía la obligación de defenderlos en contra los señores feudales. El artesano es el trabajador de las ciudades, siendo este libre del señor feudal. Se agrupa en gremios y cofraidas. Por ejemplo, todos los artesanos dedicados a trabajar la plata integraban el gremio de los plateros. Las artesanías se trabajaban en un taller, pues no había fábricas. Pasamos al capitalismo. Este sistema es el que impera en el medio que vivimos. Para su cabal comprensión, dividiremos su estudio en tres aspectos. El espíritu del sistema. Este sistema está denominado por tres ideas fundamentales: lucro, competencia y racionalización.
Estas tres ideas se combinan, ya que el lucro se obtiene de la competencia y estas dos se producen por la perfección, por el perfeccionamiento técnico, reducción de costos de producción, el aumento del rendimiento del trabajador. La forma del sistema. El objetivo de este sistema es trabajar con libertad, pues la empresa capitalista es privada. Aquí el empresario anhela la menor intervención gubernamental y así asume todo el riesgo en caso de pérdida, pero disfruta también de una ilimitada oportunidad de lucro. Se puede decir que dentro de este sistema hay una selección de hombres más aptos y competentes para producir. La tecnología del sistema. Todo producto debe asegurar un alto grado de eficacia. La máxima productividad se ahorra el más pequeño movimiento de la producción, pues la misma competencia obliga al empresario a hacerlo. De lo contrario, se cumbirá. Existe una constante búsqueda por buscar nuevas y mejoras formas de producción a un menor coste. Ahora pasamos al socialismo. El socialismo que conocemos tiene su origen a principios del siglo XIX. Sus bases se remontan en la Grecia a Platón. De este sistema, los recursos económicos pertenecen al Estado. De este hecho, se produce la planeación económica, siendo esta la forma como opera la economía. Se pretende anular las clases sociales, ya que no existe la propiedad derivada en el ciclo económico y no existe al estar en operación la economía planificada. Ahora pasamos a la banca. La banca, esta figura económica integra el conjunto de instituciones y organizaciones de carácter público o privado que se dedican al ejercicio del préstamo y depósito de dinero. El sistema financiero se distingue del sistema bancario por aquel cuenta con organismos que no tienen funciones bancarias, pero realizan operaciones adyacentes como son seguros y fianzas. El concepto. Los bancos son instituciones públicas o privadas que realizan actos de intermediación, profesiones entre los dueños de capital y usuarios. Los bancos actúan en el mercado del dinero y capital. Su origen es la palabra banca, procede de italiano banco, por la mesa o banco de madera que servía a los primitivos banqueros que solo eran cambiantes de moneda. El primer banco en forma fue fundado en 1400 en la República de Venecia. En 1401 fue fundado el de Barcelona y en 1407 se fundó el de la República de Génova. En 1607 el de Ámsterdam. Banca mexicana. En nuestro país, dentro del sector social, la banca puede ser pública, privada y mixta. La primera integra el Banco de México, el de las obras públicas del Ejército y la Armada Nacional y la Nacional Financiera. Al Banco Central se le denomina Banco de México, siendo la institución medular de todo el sistema bancario del país. Esta institución se rige por su ley orgánica decretada en 1993 por el Congreso de la Unión. Por lo que respecta al Banco de México, sus funciones son regular la emisión y la circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos. Operar las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia. Presentar servicios de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en algunos organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales. Operar con los organismos a que se refiere la fracción 5 anterior con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Fija las tasas de intereses y el régimen de cambio. Respecto a la banca privada, también banca múltiple, siendo algunas de sus funciones recibir depósitos de dinero público, otorgar créditos a corto y mediano plazo, manejar cuentas de cheques, recibir ahorros, emitir y manejar cuentas de cheques, tarjetas de crédito y realizar operaciones hipotecarias, fiduciarias o compra-venta de valores, etcétera. La banca mixta, como su nombre lo indica, cuenta con el capital público o gubernamental privado. Existen también organismos auxiliares de crédito que auxilian el sistema bancario, siendo estos los almacenes generales de depósitos que guardan y conservan mercancías mientras se realizan las operaciones del caso. Las cámaras de compensación, siendo función de facilitar los pagos de cheques y otros movimientos. Las casas de bolsa de valores,
que son instituciones que forman parte del mercado capital en el que los intermediarios financieros no bancarios negocian títulos, ya sea cuenta propia o cuenta por terceros. Los bancos más antiguos son, en 1774, el Monte de Piedad, de Ánimas, fundado por Pedro Romero de Terrenos; en 1830, el Banco de Avio, fundado por Lucas Alemán; en 1864, el Banco de Londres, México y Sudamérica, siendo el primer banco comercial del país; en 1875, el Banco de Santa Eulalia, en el estado de Chihuahua; en 1882, el Banco Minero Chihuahuense; y en 1884, el Banco Nacional de México, en la Ciudad de México. Algunos tipos de créditos que se dan en México. Para introducir este tema, tenemos que saber que el financiamiento puede ser útil en muchas etapas de la vida. Lo principal es entender que el crédito, si aprendes a manejarlo adecuadamente, es una herramienta que te ayuda a conseguir objetivos. Antes de solicitar un crédito, debes de analizar factores de situación financiera. Por ejemplo, cuántas deudas tienes, cuáles son tus gastos fijos y con qué activos cuentas, tipos de financiamiento que existan en el mercado. En México existen las tarjetas de crédito o bancarias que son útiles para adquisición a corto plazo. La principal ventaja de una tarjeta es la temporalidad, ya que permite disponer el dinero que no tienes al momento, pero que estás seguro que tendrás en un futuro inmediato. Por ejemplo, haces una compra a la mitad de la quincena, pues conoces que podrías liquidarla al final del mes, que es cuando recibes tu sueldo. Si usas la tarjeta, con esta idea en mente, podrás convertir en un cliente que paga total de su deuda cada mes sin permitir que se generen intereses. Tarjetas de crédito departamentales. Son otra variante de la tarjeta de crédito, con la diferencia de que son ofrecidas por almacenes o tiendas departamentales. Estas tarjetas pueden funcionarte para compras de bienes duraderos, como electrodomésticos, equipos electrónicos, promociones o beneficios exclusivos de esta tienda o almacén. En ambas tarjetas, la tarjeta de crédito y la departamental, puedes aprovechar promociones a meses sin intereses y otros beneficios adicionales. Consulta y compara cuál es la tarjeta a la que mejor se acomodan tus necesidades. Un ejemplo, tramitar la tarjeta Suburbia, solicitar alguna tarjeta, siempre revisa el costo anual, por sus siglas CAT, anualidad, comisiones, tasa de intereses, promociones y beneficios, así como sus términos y condiciones. Créditos personales. Se caracterizan por ser créditos abiertos que no están asociados a un fin específico. Esto significa, al solicitarlo, no tienes por qué explicar el por qué lo utilizas. Puedes emplearlo para distintos objetivos. Por ejemplo, podrías disponer de una parte de este crédito personal para remodelar tu casa o negociar para un viaje o un bien, para abrir una cuenta de inversión. Estos préstamos son ofrecidos por bancos e instituciones financieras, así como por empresas que se dedican exclusivamente a otorgarlos. Como precaución, asegúrate de que la institución financiera sea una empresa seria. También revisa las condiciones de tu contrato antes de firmarlo, al igual que con las tarjetas de crédito bancarias y departamentales. Consulta la compra y revisa el CATA, comisiones, así como todos los términos y requisitos. También elabora tu presupuesto y verifica tu capacidad de pago. Créditos específicos. Muchas instituciones ofrecen financiamientos especializados, por ejemplo, hipotecarios, educativos, automotrices, entre otros. Esto significa que la cantidad que te ofrece debe ser utilizada únicamente con este objeto y deberás de comprobar que lo destinaste a él. La ventaja de estos créditos es precisamente su especialización, ya que los montos y los planes de este pago están diseñados de acuerdo al objetivo. Revisa muy bien las diferentes alternativas antes de contratar un crédito de este tipo y calcula el porcentaje de interés que te van a cobrar. Créditos de nómina. Son muy similares a los personales, sin embargo, como un requisito indispensable para que adquieras, debes recibir el pago de tu salario a través de una cuenta de nómina o de banco. Por ejemplo, de este modo, la institución financiera puede otorgarte una cantidad basada al sueldo que recibes cada mes y descontará del pago directamente de tu cuenta. El crédito hipotecario, sin lugar a dudas, es uno de los créditos más importantes en la vida. Si requieres un crédito hipotecario para la adquisición de una casa o departamento, deberás analizar todos los aspectos mencionados en este artículo. También deberás evaluar si tus necesidades son cubiertas por el bien inmueble, así como tu capacidad de endeudamiento. Analiza las condiciones de cada institución que ofrece este crédito.
Un ejemplo es que actualmente podemos encontrar gran variedad de productos hipotecarios de acuerdo a nuestras necesidades particulares. Considera que casi todas las instituciones te solicitan un porcentaje de valor del inmueble, lo que se denomina enganche, que puede ser a partir del 5% en adelante y varía según la institución financiera con la que estés negociando el crédito. Tu propia cuenta de inversión. Si tienes algo de inversión, tus rendimientos pueden funcionar como una especie de financiamiento, con la ventaja de que no quedarás endeudado. Es como prestarte dinero a ti mismo. Puedes utilizar lo que has ganado y mantener tu capital de inversión. Si planeas con antelación esta opción, puede ser una buena oportunidad para financiar tu proyecto. El crédito es un préstamo, evita más del 20% de tu ingreso anual y los pagos que hagas no deben exceder al 10% de tu ingreso neto mensual. El crédito ADIO. El crédito ADIO de habitación o ADIO debe ser utilizado para la compra de materias primas, materiales, salarios, así como gastos directamente relacionados con el ejercicio de la empresa. Este crédito está directamente vinculado con la producción inmediata. Existen dos tipos de crédito, habitación o ADIO, el agrícola e industrial. En el agrícola, el acreditado, persona que solicita el crédito, interviene en semillas, fumiga, etcétera. Ejemplo, en la industria, el acreditado destina el crédito a las materias primas o insumos que sean necesarios para la producción de los productos de fábrica. El crédito refaccionario. Este crédito está enfocado a la adquisición maquinaria de inmuebles, a la reparación de instalaciones relacionadas con la empresa, es decir, es un crédito que se otorga para adquirir bienes de activo fijo o bien capital. En este caso, la garantía de los mismos bienes adquiridos, los cuales son permanentes, a diferencia del caso del crédito o habitación o ADP. Un ejemplo, el crédito refaccionario. También puede solicitarse en caso de tener adeudos o responsabilidades fiscales relacionadas directamente con la empresa del acreditado. Es decir, en algunos se otorga para obtener este crédito destinado parte del importe para cubrir las responsabilidades fiscales correspondientes al año de la solicitud del crédito. También podrá utilizarse para pagar adeudos por concepto de gastos de explotación, compra de bienes, inmuebles, maquinaria, con la condición de que estos gastos no tengan más de un año de antigüedad. Y en conclusión, los tipos de crédito pueden fomentar la creación de empleos y permite identificar y ampliar soluciones eficaces para temas cruciales como el acceso a la energía limpia, agua potable, servicios sanitarios y educación. En México, las micro, pequeñas y medianas empresas juegan el papel importante en la economía del país. Los créditos son los mejores instrumentos financieros para adquirir los productos y servicios y pagarlos en cortos y cómodos plazos. Los créditos permiten que las personas hagan cosas como pagar universidad, adquirir todo tipo de productos, invertir en bienes raíces, a iniciar un negocio.